te comentábamos que la semana pasada Marcela de Valvanera nos dijo, nosotros hablamos de lo que apareció, ¿no? No sé si fue una jugada de prensa, de las supuestas suspensiones que iba a llevar a cabo Renault por el bajo pedido de Brasil, ¿no? Que podría peligrar el pedido de autos de Brasil. Entonces lo que rápido dijo es, bueno, estos son los límites que tiene un modelo productivo que se ampara en darle a estas grandes automotrices, ensambladoras, que justamente pasa eso, para exportar encima su mercadería. Lo que nos dice Marcela es, bueno, pero si no haces esto, ¿cómo haces para mantener la fuente de trabajo? Y el recado te lo damos a vos, Martín. Y bueno, lo que pregunta Marcela es muy correcto, digamos, y en eso se basa, me parece a mí, el chantaje empresarial, digamos. Esta idea de si no me das lo que quiero, levanto la planta, cierro la producción y eso genera desempleo. El tema para mí no es tanto ese, porque si vos entrás por ese lado de la discusión, está claro que hay que darle plata a Renault, digamos, o está bien que haya que darle plata a Renault. A mí me parece que lo que hay que plantear es en qué tipo de industrias y en qué tipo de empresas el gobierno está gastando la plata. Y es en este tipo de empresas transnacionales, en la mayoría de los casos, esto ya lo hablamos acá mucho, donde el gobierno en estos últimos 4 años y antes también ha focalizado el grueso de su asistencia financiera. Y son empresas que tienen un esquema de crecimiento, como usted dice, muy ligado a Brasil, y ahora que Brasil estornudó, nosotros estamos nuestro castillo de naipes está empezando a mover bastante, y son empresas que básicamente no son industriales, y son empresas que en el no ser industriales es muy poco el empleo que genera. Entonces el argumento no es, me parece, si darle plata o no a Renault, sino en qué está gastando plata el Estado, si esa plata invertida sirve o no para financiar el desarrollo. Desde esa perspectiva, el modelo Renault, por decir el modelo de alianza con el capital transnacional en ese tipo de industria, es un modelo de subdesarrollo nacional. Entonces me parece, cuando uno da la discusión en el que te ponen las empresas y también muchas veces el gobierno, bueno, pero si no le damos plata, levantan la producción, suspenden turno y con eso cae el empleo, y ahí esa me parece que no es la discusión. Ahora, si vos decís todo lo que ha venido haciendo el gobierno en materia de crecimiento industrial se ha traducido en un proceso de desarrollo industrial, y está clarísimo que no. Y que cada vez está más claro que menos, porque toda la operatoria del capital transnacional lo que supone es que cada vez la economía sea más dependiente de divisas. Entonces, hoy estamos en una situación donde en estas discusiones de profundizar el modelo, supuestamente a partir del lunes, digamos, hay un tema crítico que tiene que ver con la restricción externa, y esa restricción externa está asociada en buena medida a haberse aliado en términos, digamos, orgánicos y económicos con estos grandes capitales transnacionales que, lejos de generar, llamémosle, derrames o encadenamiento de todo tipo en la economía, lo que generan es un proceso de crisis industrial, en el sentido que el crecimiento de Renault no supone que crezcan las autopartes locales que acompañen ese crecimiento, y la respuesta del gobierno es que las automotrices por lo menos empiecen a exportar soja, arroz, maní, cualquier cosa. Primarizar la economía, básicamente. Reprimarizar la economía, profundizar ese proceso y no atacar el problema de fondo, que tiene que ver que el tipo de crecimiento industrial que se ha optado es un crecimiento industrial que nos pone en las puertas de la restricción externa, y eso es las puertas de discutir cómo hacer para ajustar la economía, con lo cual volvemos a tener la misma discusión que tuvimos hace unos cuantos años. Entonces me parece que Renault sí o Renault no yo lo veo desde otro lugar, sino de qué tipo de impacto sobre la economía y sobre el funcionamiento de la sociedad argentina, o sea, sobre la posibilidad de que la Argentina entre o no en un esquema de desarrollo, te da aliarte con estos capitales. Desde mi perspectiva, ninguno. Y te hago una pregunta que va del sentido común, ¿no? Y de lo que vienen los grandes medios. Y en este caso no hay distinción a veces entre lo que son los grandes medios comunicacionales del Grupo Clarín, o puede ser La Nación, con los que son los pequeños medios que pueda tener, pequeños y no tan pequeños, el oficialismo, digo, ¿no? Cuando se habla que Argentina por primera vez está teniendo industria
nacional y se empiezan a construir todos los elementos aquí, televisores en el sur. ¿Qué tan de cierto hay de eso, digamos, que hay una industria nacional? ¿Y qué es lo que está pasando en el sur que hoy se vende como usted compró un LCD hecho en la Argentina? Sí, más que industria es un RASTI, digamos. Lo que hay en el sur es un esquema claramente de armaduría, digamos. Eso no es industria. Y de hecho, todo ese crecimiento de esas producciones de LCD, computadoras, telefonitos celulares y demás, está engrosando fenomenalmente el déficit comercial, porque vos tenés que... Hay dos rubros que son críticos en materia de que sus importaciones son muchísimo más altas que lo que exportan. O tres, automotriz, que es uno de los sectores estrella, todo el complejo ensamblador de Tierra del Fuego, que es otro de los sectores, y viene de capital. O sea que nosotros estamos en un proceso de profundizar el cuadro de dependencia tecnológica histórico de la Argentina. Entonces, ojo cuando se dice, o por lo menos yo soy bastante cauteloso cuando uno dice el crecimiento industrial de Tierra del Fuego. No es así. Eso es un proceso importante, sí, de generación de empleo, pero en términos de la balanza comercial de la Argentina es muy negativo, en el sentido que mete mucho ruido por las importaciones que genera y no genera encadenamientos productivos, con lo cual vos sacás los esquemas de beneficio que hay hoy en Tierra del Fuego y no hay más industria, digamos. Se van o hacen otra cosa o se cambian. Claro, es que ahí el incentivo no es la producción per se, sino los beneficios extraordinarios que te da un régimen sumamente flexible al que se instala en la provincia. Sí, la misma concepción de Estado siempre está dando beneficios al capital o a los multinacionales o a las corporaciones. El otro día se presentó Cristina, que tampoco puedo decir, pero bueno, la presidenta, porque es presidenta, no inauguró una planta de Matarazzo, o de Luchetti, que es de fideos, del Grupo Pérez Compán, que es Molinos. Entonces te das cuenta de cómo siempre el Estado está en beneficio de los mismos sectores económicos, corporaciones de siempre, digamos. No hay, si antes fue la bicicleta financiera, hoy es el ensamblado de autos, pero siempre, o el agronegocio, pero siempre se está en la misma política, el Estado en función de esos intereses. Y yo, una cosa que por lo menos yo veo con mucha preocupación, hay un montón de cosas que ha hecho el gobierno desde el punto de vista, llamémosle, de la distribución del ingreso, que para mí son muy positivas. El tema es que la política o las formas que asumió la política económica, que nos van poniendo cada vez más cerca de la restricción externa, porque no hubo política industrial, porque no se controla el accionar del capital extranjero y todos los etcétera que uno pueda poner, nos está llevando, me parece, o al riesgo de empezar a generar situaciones que todo lo bueno empieza a volverse para atrás, digamos. Toda la recuperación de salarios y toda la creación de empleo, en la medida en que en paralelo fuimos avanzando, profundizando muchos aspectos negativos de todo lo que ustedes siempre están preocupándose muy atinadamente. Hoy, si la discusión es cómo ajustar la economía, quiere decir que la discusión es cómo retroceder en muchos aspectos que son muy positivos, digamos. Objetivamente la gente está mejor en términos económicos que en el modelo neoliberal, pero hoy, si todo va hacia una situación complicada en el sector externo, con una crisis internacional fenomenal y que todavía no empezó a impactar fuerte, ahí empezamos a discutir otra cosa, y ahí es donde los grupos económicos, el capital extranjero, rápidamente cierra fila de que el ajuste lo paguen los trabajadores. Con lo cual, por las acciones y las omisiones del gobierno, muy buenas en unas cosas, pero también malas en otras, podemos estar discutiendo de vuelta, retrotraer a situaciones anteriores, que me parece que sería lamentable. Eso cuando uno habla de los límites que tiene el actual modelo productivo argentino. Ahora, decías, hubo distribución también amparado en que hubo un crecimiento industrial, que decías vos, ojo con este supuesto crecimiento industrial, pero que el Producto Bruto viene creciendo muchísimo, y uno se pregunta, ¿el mercado laboral es real que creció tanto
o estas empresas en las cuales se ampara la Argentina para poder tener divisas no generan ese nivel de empleo que se manifiesta constantemente en los medios. Con eso un dato que surge de un trabajo que estamos terminando. La industria argentina a partir del 2007 no generó más empleo. Y esto es muy interesante. Vos a partir del 2007, que empieza a haber un proceso inflacionario importante, se te va comiendo el tipo de cambio alto, que era, como hemos charlado, el núcleo por excelencia del apoyo a la industria. Cuando se te empieza a achicar ese tipo de cambio alto, vuelve a crecer solamente o fundamentalmente la industria del neoliberalismo, que son los recursos naturales, la industria o armaduría automotriz y este complejo ensamblador en Tierra del Fuego, que son sectores, sacando por ahí lo de Tierra del Fuego, que no generan empleo, y en paralelo las ramas industriales que más dependen de un tipo de cambio alto en ausencia de política industrial, en la medida en que el tipo de cambio se va, digamos que el peso se fortalece respecto del dólar, pierden competitividad. Entonces son en su mayoría industrias que generan mucho empleo. Entonces vos tenés industrias que generan mucho empleo que no son tan competitivas ya porque no hay una política industrial que compense la pérdida de competitividad por apreciación de nuestra moneda. Con lo cual es lógico que crezcan los recursos naturales y ahí tenés el estancamiento en la creación de empleo, que tiene que ver con el tipo de estructura industrial que puede sobrevivir en un escenario de apertura sin política industrial, pero también está marcando los límites de la política industrial, donde se te acabó el principal activo, que es el tipo de cambio, y empezaste a un esquema de crecimiento en ese sentido en cuanto a su composición, muy parecido al de la década de los 90. Martín, charlando aquí, ¿no?, de lo que se viene luego de las elecciones. Vos decías aquí en el corte, si no se cambia la matriz de producción, los límites que tiene esta matriz de producción anclada en lo que fue lo peor del neoliberalismo, el año que viene la Argentina va a estar complicada. O cambian o la crisis se lo lleva puesto a todos. ¿Será así? ¿Cómo lo ves? A mí me parece, es una cosa que yo vengo pensando mucho y discutiendo bien y mal con amigos, digamos, como suele suceder con estas cosas, es ¿qué es el concepto de profundizar el modelo? Me parece que en la visión del gobierno, por lo menos por ahora, lo que yo percibo como que profundizar el modelo es continuar con esto, con lo bueno y con lo malo. Y a mí me parece que si no se cambia el eje y se profundiza el modelo hacia otras cosas que podemos charlar después, vuelvo a insistir con lo que hablábamos antes, muchos de los logros se van a ver o frenados o vas a sufrir un retroceso, porque el año que viene y el escenario que viene en el marco de la crisis internacional, pero también encierra muchos problemas que viene arrastrando la economía argentina y que son problemas estructurales en el sentido que joroban mucho y que es muy difícil cambiarlos si no es con políticas concretas. Por ejemplo, puntualmente con el caso de la restricción externa, que es el problema de siempre de la economía argentina, y es muy interesante. La Argentina en el 2010 volvió a crecer a tasas chinas en términos industriales, pero ese crecimiento a tasas chinas en el marco de prácticamente ausencia de política industrial generó un crecimiento del déficit comercial industrial fenomenal. Entonces, seguimos dando la paradoja de que el sector que está llamado a ser la estrella o la locomotora, que es la industria, en su crecimiento genera déficit de divisa y por lo tanto esa divisa, ¿quién las pone? El sector agropecuario, que es el sector que sigue teniendo y cada vez más poder de veto y centralidad en el funcionamiento económico. Y ese crecimiento industrial está controlado en un 60% por el capital extranjero, 70% por el capital extranjero si uno toma las grandes empresas. Ese capital extranjero que hace crecer la economía está sacando del país el equivalente a la mitad del superávit comercial. O sea, ahí hay otro tema crítico que tiene que ver con política industrial y con hacer algo urgente con lo que tiene que ver con la operatoria del capital extranjero. Me parece que en la medida en que, y el otro tema vinculado a la restricción externa es la fuga de capitales. En la medida en que no se opere con políticas activas, sostenidas y decididas sobre esos tres frentes, vas cada vez más a una situación de ajuste, porque al año que viene hay que sumarle, veníamos charlando, pagos, vencimiento de deuda muy importantes,
Y ahí vos ves la discusión del gobierno o dentro del gobierno, a mí me resulta interesante. Hay un cierto sector vinculado a volver a colocar al país en un ciclo de endeudamiento, y tendríamos que discutir mucho, digamos, si es bueno o no que la Argentina vuelva a endeudarse. Otro sector que dice profundicemos el modelo en el sentido de sigamos avanzando como estamos, que mientras los chinos nos sigan comprando soja no hay problema. Y hay un tercer sector que yo lo veo súper incipiente, pero que existe, que dice la restricción externa se resuelve con políticas industriales, con política de tratamiento al capital extranjero. Lamentablemente este tercer sector es el más débil en términos políticos, pero hay una veta que ahí se abrió, me parece. Sí, habría que ver si lo que hablábamos hoy, ¿no? Si más allá de la voluntad política de suponer que la crisis se viene, implica o cambiás o tocás ciertos intereses poderosos que hoy no los límites que tiene tu crecimiento, te enfrentás con esos sectores para que no venga el ajuste al pueblo, o no podés, porque más allá de la voluntad política que uno manifieste o no, también fueron socios tuyos a los que tenés que tocar en todos estos años. Fueron y son. Digamos. Yo lo que creo es que lo que abre una ventana de oportunidad en ese aspecto es la crisis internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que no, lo que vos vas viendo es que la mayoría de los países se pasan por el piso la OMC, la globalización, digamos, hay bastante más margen de acción para sacar los pies del plato que lo que supuestamente había. Y el segundo tema, si todo termina como uno cree, la presidenta, si renueva su mandato, lo va a renovar con un caudal de voto y un apoyo muy grande. Del punto de vista objetivo, digamos, no político, me parece que hay argumentos para profundizar el modelo hacia otro lado. Ahora, ahí entra a jugar la voluntad política o la construcción política y las ganas o no que hay de enfrentar a estos socios o factores de poder que crecieron tanto en estos años de kirchnerismo. Pero en términos más objetivos, creo que la crisis y el caudal electoral que supuestamente sacaría la presidenta y la situación internacional que te permite hacer cosas debería generar un contexto para profundizar el modelo en el sentido que lo estamos charlando. Me generaste curiosidad, Martín. ¿Cuál es ese tercer sector incipiente que viene del gobierno, que viene? ¿Quiénes son esos hombres y esas mujeres, si las hay? A mí me parece la persona más lúcida, más abierta y con la que más se puede encontrar estas cosas es Marcó Del Pont, la presidenta del Banco Central, que además de ser progresista, digamos, y me parece genuinamente progresista, es de las pocas que o de los pocos, porque no es porque sea mujer, de los pocos que dentro del gobierno están planteando la necesidad de desplegar políticas activas. Ella está dentro del CEFIDAR, ¿no? ¿Puede ser? ¿La fundación? Sé que en algún momento estuvo, si sigue ahora desconozco, pero digamos, ella y mucha gente que está con ella y atrás de ella me parece que van por esa línea. La línea más, como dicen los economistas, ceteris paribus, digamos, que todo siga igual, creo que está más embanderada con gente como Débora Giorgi, que ahí hay claramente una alianza con estos factores de poder que venimos charlando. ¿Y el vicepresidente también? No, yo creo que el vicepresidente es el ala derecha, digamos, el futuro vicepresidente, si es que gana, es el que está más pese a su discurso, el que está más embanderado con volver a colocar a la Argentina en un sendero de endeudamiento. Pero discúlpame, en los tres casos hay una misma, o por lo menos en la fracción más Marcó Del Pont, pongámosle, y en la fracción Vudú hay un reconocimiento de que la restricción externa está ahí, que es un problema que hay que resolver. Uno lo ve en el tema de deuda, ¿no? Porque cuando se dice cómo solucionar el tema de deuda, bueno, está jodido por lo que manifiesta justamente el que va a ser el futuro vicepresidente si es que gana. Es decir, colocar a la Argentina, endeudar a la Argentina y desconocer, de hecho lo que se ha discutido aquí, desconocer lo que se podría hacer con deuda. Digo, si tenés el 60%, si tenés el aval de la mayoría del pueblo, podrías plantear una auditoría, y con esa auditoría podrías empezar a bajar la deuda y podrías empezar a decir, vamos a ver qué pagamos y qué no, y te liberaría de tener que hacer manotazos de ahogado y hasta de un ajuste severo el año que viene con la crisis, pero
digo, ¿no? Como decís vos, los mensajes dentro de la fuerza que pareciera que va a ganar son bastante contradictorios porque van a lo mismo, por lo menos encabezado por uno. Martín, como siempre, un placer tenerte en el programa. Te liberamos, mira, te puse una canción re linda que no sé, No salió salió. al aire.